conflictos, desgano, poca motivación. Bueno, mis queridos amigos de YouTube, hoy quiero traer para ustedes otro regalo, otra entrega sobre un tema llevando la secuencia de lo que venimos tratando, y justamente con la última entrega que hicimos referencia a una persona maravillosa que se llama Chris Gardner y toda su experiencia, su biografía, y con su libro que tituló Comienza donde estás. Hoy traemos un tema para ti sumamente interesante, que seguramente lo habrás escuchado, que seguramente habrás leído, pero lo que quiero compartir contigo es de una forma muy práctica. Así que prepárate y vamos a comenzar desde ya. Bueno, fíjate, el libro que quiero compartir contigo, y no el libro como tal, sino simple y llanamente hacer referencia de 4 aspectos fundamentales de este libro, que es del doctor Miguel Ruiz, y sobre los 4 acuerdos. Quiero compartir contigo esta experiencia. Si no has leído este libro, léelo, no le estoy haciendo publicidad. Sencillamente lo que estamos haciendo es compartir contigo las experiencias y la lectura que he podido así tener a lo largo de mi vida y que me han servido. Bueno, déjame decirte esto. Aproximadamente, como yo diría, entre unos 9-10 años llegó a mis manos este libro. Porque cuando llegó a mis manos este libro del señor Miguel Ruiz, un hombre que, valga decir, mexicano, de así ascendencia tolteca, y que su experiencia basada en la observación simple y llanamente nos presenta 4 aspectos fundamentales que, cuando nosotros llegamos a hacer esto como acuerdos con nosotros mismos, realmente nuestra vida se hace más sencilla, más llana, más placentera, con menos dolores de cabeza. Y bueno, voy a comenzar a resumirte, que probablemente ya lo sepas, pero si no lo sabes, buenísimo, porque te estás enterando de este material en este momento. Los 4 acuerdos que comparte el doctor Miguel Ruiz en su libro, el primero de ellos para mí lo considero poderosísimo. El primer acuerdo que él menciona es: sé impecable con tus palabras. Cuando yo leí esto por primera vez en este libro, ya obviamente sabía de este tema, ya había escuchado, incluso en el libro de los libros, el mismo Señor Jesucristo dice que tu hablar sea sí, o no, o no. Es decir, que sea de una sola palabra, que sea de una transparencia, que no haya corrupción en el doble sentido de las palabras, porque muchas veces jugamos con ellas. Y entonces, cuando leo este primer acuerdo en el cual tenemos que llegar todos para poder tener resultados diferentes en nuestra vida, si es que así lo queremos, la primera es: sé impecable con tus palabras. Como dijera el escritor mexicano y Premio Nobel de Literatura Octavio Paz, cuando corrompemos las palabras y su significado los distorsionamos, no podemos pretender que vamos a tener un resultado diferente. Y ahí es donde yo quiero que justamente tú, hoy que me estás escuchando, que reflexiones, que te escuches así como cuando escuchamos una música, pero que esa música la podamos escuchar en el buen sentido y no en rutina, y no de manera así en el cual ya nos sentamos como pesado al escucharnos a nosotros mismos. Si eres de las personas que probablemente nunca te has escuchado la grabación de tu voz, grábate y escúchala. Y créeme que vas a escuchar algo diferente, algo distinto. A lo mejor te vas a preguntar: ¿y ese soy yo? Bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que muchas veces, cuando nuestro hábito y nuestra forma de hablar no tenemos conciencia
de la manera que estamos haciendo y que estamos repitiendo unas ciertas cantidades de palabras de manera muy frecuente, como pobreza, como no tengo, como la situación está difícil, lo que pasa es que solamente a mí me pasan estas cosas y a usted pare de contar, créamelo que eso va a repercutir en su vida de una manera trascendental. Dijo alguien en cierta ocasión que las palabras que nosotros emitimos proceden antes de la palabra, creadas por un patrón que lo hemos generado a través del pensamiento junto con la palabra. Se crea un patrón y ese patrón de pensamiento nos hace repetir constantemente esas mismas palabras. Es como un ciclo que se repite: palabras, pensamiento, palabras. Pero ¿qué crees? Las palabras, cuando las empezamos a repetir, estas palabras se convierten en nuestro accionar. Y nuestro accionar, cuando lo empezamos a repetir una y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿qué cree que termina pasando? Ese accionar repetido varias veces termina convirtiéndose en un hábito. Y ese hábito es lo que va a ir desarrollando de una manera muy progresiva todo lo que tiene que ver con nuestro carácter. Y finalmente, cuando nosotros desarrollamos un carácter construido a base de patrones mentales que están construidos por palabras y pensamientos, es lo que empieza a determinar el destino de una persona. Y ahí es donde nosotros decimos: no es Diosito que te está castigando, no es la vida que te está castigando, no es tu mal genio que te está castigando, no es que las familias no te quieren, no es que el patrón no te quiere, no es que la sociedad está contra de ti, sino que no te has dado cuenta de que no has tenido cuidado en las maneras como estás hablando, cómo estás emitiendo tus palabras. Te invito que a partir de hoy, si es que has leído el libro, lo pongas en práctica. Si no habías oído de este tema, préstale mucha atención, porque créemelo que cuando nosotros no actuamos de manera consciente en hablar con palabras inadecuadas, esas palabras van a determinar nuestro futuro. Y si tú quieres cambiarlo, si tú quieres cambiar la situación que estás viviendo en este momento, y no se trata de una fábula, se trata simplemente de patrones en los cuales empezamos a repetir, a repetir y a repetir. Recuerda que la palabra tiene poder y la palabra hablada tiene mucho más fuerza porque está conectada con tu propio ser. Entonces, no es que descubrió el agua tibia nuestro amigo el doctor Miguel Ruiz, no, sino que nos los está poniendo sobre una bandeja, como yo llamo, de plata, en una bandeja al alcance de cualquier persona, que lo podamos entender, que lo podamos comprender. Así que préstale con mucha atención cómo estás hablando, cómo te estás dirigiendo y cuáles son las palabras que estás repitiendo. ¿Quieres hacer un cambio? Cambia tus palabras, sé impecable con ellas. Deja el vocabulario, deja ese vocabulario soez, deja ese vocabulario cherchoso que aparentemente pudiéramos decir: ah, no pasa nada. Pues al final tu mente, que no es tu mente consciente, sino tu mente subconsciente, esa que está registrando todo, que no sabe distinguir entre la broma, que no sabe distinguir entre la mentira y lo verdadero, ella va a registrar esa palabra y esa palabra te va a llevar como un dominio a repetir y a repetir un accionar, y ese accionar te va a llevar a construir un hábito, y ese hábito te va a conducir a construir un carácter, y tu carácter es lo que va a ir determinando todo ese destino y todo eso que tú quieres para tu vida. Así que ese primer acuerdo, sé impecable con tus palabras, préstale mucha atención.
El segundo acuerdo que el señor Miguel Ruiz en el libro titulado Los Cuatro Acuerdos menciona es: no te tomes nada a título personal. Nunca, nunca, de los nunca, te tomes las cosas a título personal. Si tú me lo preguntas, ¿y tú has incurrido en eso, Henry? Sí. Muchas veces me he sentido enojado, ofendido, herido, entristecido, como incluso descartado, simple y llanamente, porque me he tomado las cosas a título personal. Y aun cuando fuesen verdad que la persona a la cual está emitiendo un juicio de valor o está haciendo algún tipo de comentario o está refiriéndose a mi persona o a tu persona, aun cuando fuese verdad, simplemente con que yo no me lo tome a título personal, no me va a herir. ¿Por qué? Porque cuando me lo tomo a título personal, vamos a abrir todas nuestras ventanas de heridas y de situaciones pasadas, que justamente estas van a actuar como dardos. Las palabras emitidas por aquella persona en referencia a mí, en lugar de yo tomarlas como que no tienen nada que ver conmigo, me las tomo a título personal. ¡Wow! Se abre todo un mundo de dolor y de sufrimiento. Se crean conflictos, se crean situaciones, se rompen relaciones, se quiebran amistades, se resquebrajan parejas, negocios se pierden, simple por yo tomarme las cosas a título personal. Por el contrario, cuando yo hago un acuerdo conmigo mismo de que lo que escuche de mí, ya sea bien o ya no sea tan bien, ya sea bonito o ya no sea tan bonito, ¿qué crees? Lo más interesante es yo no tomármelo a título personal para evitar una herida. Así que te recomiendo que trabajes en esto. Si eres de las personas que eres muy susceptible, voy a decirte una frase que en cierta ocasión decía una persona a la cual estimé y sigo estimando muchísimo. Él decía de manera muy resumida: la susceptibilidad no es otra cosa que la expresión de un orgullo oculto, y cuyo orgullo nos lleva a producir heridas y sentimientos que abren así abismos en todas las facetas de nuestra vida. Así que mucho cuidado en este particular. El tercer acuerdo que menciona el Dr. Ruiz en su libro: nunca asumas, nunca presupongas, nunca supongas absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nos vamos a tener un embrollo y un enredo en nuestras vidas, que en lugar de yo preguntar de manera sabia y oportuna, simplemente me quedo con un asumir, con una interpretación, sin tener la respuesta adecuada y correcta de las personas a las cuales yo le debí haberle hecho la pregunta. Pero esto me lleva también a otro punto interesante. ¿Y cuál es? Te preguntarás. Es muy simple. La pregunta que nos hacemos: ¿por qué a veces cuando preguntamos llevamos implícita una acusación, una culpa, o me estoy poniendo como víctima? Pues bien, aquí cabe hacer la siguiente observación. No basta con preguntar. Hay que preguntar, pero hay que preguntar de manera objetiva. ¿Qué pasó? ¿Qué piensas? ¿Cómo es? ¿Dónde vas? Sin llegar a conclusiones previas. Porque si pregunto teniendo una conclusión previa, ¿qué crees que es lo que va a pasar? Va mi mente a estar prejuiciada, que cuando yo reciba la respuesta de la persona a la que yo le estoy preguntando, no va a ser
así de satisfacción. No va a llenar mis expectativas. ¿Y cuál es la razón? La razón es muy simple. La razón es que ya yo había llegado a una conclusión previa. ¿Y por qué había llegado a una conclusión previa? Porque yo asumí, yo supuse, y en lugar de preguntar de manera objetiva, saqué conclusiones, acusé o culpé. Así que si vamos a hacer la pregunta, hagámosla de una manera objetiva. Y finalmente el señor Miguel Ruiz concluye que cuando hacemos lo máximo que podamos en cualquier circunstancia, no importa que los resultados no sean los que nos estén favoreciendo en ese momento, vamos a ser felices. Porque vamos a vivir con intensidad, nos vamos a integrar plenamente a la familia, nos vamos a integrar plenamente con pasión a lo que nosotros hagamos, ya sea en el trabajo, ya sea en un emprendimiento, ya sea en las relaciones que podamos tener con cualquier amigo o con cualquier amiga, en las relaciones que vayamos a tener con nuestros hijos. Cuando hacemos lo máximo que podemos, que agotamos todo lo que esté a nuestro alcance para hacerlo, vamos a sentirnos satisfechos con nosotros mismos. Viviendo de esta manera, vamos a vivir en plenitud, vamos a vivir en integridad, vamos a vivir completo, y eso nos va a llenar de mucha felicidad. Espero que si tú no sabías de este tema, si tú no habías leído nunca este libro, te invito a que lo leas. Si no habías tenido conocimiento sobre estos 4 acuerdos, comienza por el primero. Siempre hay que dar el primer paso. Y el primer paso es comenzar siendo impecable por tus palabras, que al final nos van a llenar de satisfacción porque vamos a dar lo máximo que esté a nuestro alcance. Que Dios bendiga tu vida, que Dios prospere tu negocio y que puedas seguir hacia adelante avanzando y creciendo en ese desarrollo personal que todos anhelamos. Hasta la próxima. Chao.